¿Cómo están, amigas y amigos de Gladiador Sports? Les damos la bienvenida a este nuevo proyecto que estoy seguro que todas y todos disfrutarán, ya que la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y queremos que formen parte de este gran proyecto. Mi nombre es Fernando Ramírez y le doy la bienvenida a mi compa Checo Flores. ¿Cómo andas, carnal? Mi Fercho, muchas gracias por esta invitación, por considerarme para este proyecto, que esperemos sea un gran proyecto. Vamos a divertirnos, esperemos que sea lo más dinámico, lo más amigable, lo más objetivo, subjetivo, intercambiar puntos de vista y también aprender, ¿no? Que la Así audiencia se es. vaya satisfecha, que se vaya con un buen sabor de boca de este nuevo podcast, que me parece que va a ser un podcast muy dinámico, muy interesante. Sí, así es, hermano. Va a ser un proyecto innovador porque nosotros no solamente vamos a hablar sobre lo que es la fiesta mundialista, sino también analizar los partidos, las selecciones y todo el panorama que rodea precisamente a la Copa del Mundo. Y quiero empezar por preguntarte, ¿qué sientes al pensar en el Mundial? Pues mira, es una muy buena pregunta. Te podría contestar de que pues a mí en lo personal me genera mucha nostalgia el acordarme. La otra vez estaba platicando con un amigo y dije, bueno, mi generación, nuestra generación, me parece que todos crecimos con Brasil 2014, ¿no? Claro, Con el típico a la intro, con el peinado de Neymar, ¿no? El sí, corte tan mítico de CR7, Messi ajá, joven, el Chicharito, el Piojo Herrera, bueno, al menos en la primaria, cuando hacíamos el intercambio de estampas, que ahorita pues también es cotidiano, pero para mí yo creo que eso es más cuando estábamos en esa etapa, ¿no? En Brasil 2014, veranito, ajá, que no Simón. había clases pues porque íbamos a ver los partidos, nos ponían los partidos y pues nada, ¿no? Yo creo que más allá de una simple Copa del Mundo en un ámbito futbolístico, deportivo, es una fiesta en general, son muchos rubros. Sí, así es una fiesta, un carnaval que une precisamente a todo el mundo. Y hablando de carnaval, ¿dirías que Brasil 2014 es el primer mundial que recuerdas haber vivido? Me parece que España 2010, pero más que nada como cultura general de el Mundial de Sudáfrica, como todos, hasta la persona yo Ajá, creo que no conoce acerca o no le gusta el tema futbolístico, sabe, es el Mundial, ¿no? Pero yo creo que sí, el primer Mundial que yo recuerdo, a lo mejor por eso es nostálgico, el más nostálgico para mí sí es 2014 con Brasil, Alemania campeón, con gol de Götze. sí, esa Brasil que nos ilusionó a todos y fue víctima de la tragedia de la goleada 7-0 contra Alemania. Luego Messi que se quedó a nada de ser campeón del mundo. ¿Cómo recuerdas pues esos tropiezos de una de las grandes leyendas del fútbol que fueron o son Messi y Neymar? Pues fue muy triste al menos yo creo que más para Messi por el ámbito de que, a ver, no es lo mismo cuando te sacan en una semifinal, en unos cuartos, que Ujú. ya en la final final. Eh, la final ya es otro rollo, por así decirlo, creo que comen una mesa aparte y pues sí, yo recuerdo en su momento, pues sí, a Messi triste, a Messi un poco desilusionado por el resultado, ¿no? Pero también recuerdo que a mí me gustaba mucho en ese entonces, pues cómo jugaba Mesut Özil, cómo jugaba, pues Neuer en su prime, ¿no? Y también Ujú. dije, Alemania también fue un buen ganador en aquel entonces. Yo creo que ya empezar a seguir, en cuanto siguiera Messi, yo creo que ya fue después de Brasil, ¿no? Con las Copas América que perdió, pero fue una selección de Alemania que fue campeona del mundo y en ese mundial me parece que en varias cuestiones abarcamos muchos rubros, ¿no? Crecimos con la infancia de ese mundial, de, no sé, como te mencioné ahorita, de Neymar con su típico corte, de Ajá. Marcelo con su cabellera, Oscar, que apenas era un niño, un chavito en prospecto, que bueno, ya conocimos un poco más de cómo fue yendo su carrera, pero también era un Ujú. prospecto. eh, Mesut Özil cuando estaba con Alemania, Ajá. eh, Schweinsteiger, ¿te acuerdas? Schweinsteiger Legendario que con mediocampista. Alemania, el Schweinli, Neuer, Prime, Robben con Holanda. Esa Holanda también me pareció muy Ah, sí, letal, esa pero naranja mecánica que fue pues tercer lugar. se fue en penales, pero sí, Holanda siempre ha sido una selección para mí, siempre de Ujú. respetarse, con un fútbol muy bueno, muy dinámico. Sí, y luego también estaba la Costa Rica de Keylor Navas que hizo De Keylor. historia Sí, y Brian la Ruiz. selección mexicana del Piojo Herrera que nos ilusionó por unos momentos en aquel mítico partido contra Holanda, güey. México que vino de una muy buena fase de grupos,
se le ganó a Camerún, si te acuerdas muy bien, 1-0 y que se le anularon 2 goles a Giovanni, que uno de esos era legítimo. Sí, claro. Creo que hasta Rafa Márquez, ¿no? Me parece, no recuerdo de cabeza. Ya después el gol de Oribe, Ah, sí, aún recuerdo. Oribe contra Camerún, luego Rafa Márquez, Chicharito y Guardado contra Croacia, Sí, la de Mandzukic, Modric, luego el mítico 0-0 contra Brasil, que Memo Ochoa se contra vistió Brasil, de no. héroe, y contra Holanda, la gran tragedia porque México, si recuerdas bien, dominó el primer tiempo, Giovanni anota el gol, en el segundo México defiende, protege el resultado, pero tú sabes que históricamente la selección mexicana está hecha para atacar y le tiemblan las piernas a la hora de defender. Y se vio cuando Snyder empata y luego Robben provoca la caída para el penal que termina remontando Holanda para clasificar. Fíjate que no me había puesto a pensar en esa estadística que me dices del método defensivo, pero ahorita que lo pienso, me consta, y lo vimos en el mundial pasado en Qatar. No me puedes negar que México estaba jugando muy bien contra Argentina el primer tiempo, Ah, estaba sí, güey. proponiendo, tuvo Ajá, jugadas. Yo no recuerdo una jugada así donde, ay, así de Argentina en el primer tiempo, hasta que en el segundo ajá, tiempo al buen Tata Martino se le hizo bien como de, a ver, podemos sacar el resultado, vamos a bajarle a las revoluciones. Pues bueno, pasó lo que pasó, ganó Argentina. Pero me parece que sí, que a veces, al menos a mí no me parece mucho ese mito de que hay que defender. Y lo vimos, bueno, ya por poner un tema con el fútbol de los Pumas de hace poco, de ratonear, pues estaban jugando bien, estaban proponiendo y bueno, pasó lo que pasó en la final, ratonearon y ajá, perdieron. sí, Pero sí, la selección mexicana sí, lo mismo en contra Holanda en el 2014, ajá, que sí, el primer tiempo, como bien dices, dominó México, en el segundo también empezó dominando, el gol sí, de Giovanni, eh, y ya después se bajaron las revoluciones, que el mismo Layún dijo, fue porque no ujú, aguantaban, estaban ya fundidos. Me sí, parece que ese partido fue como a las 12 1 de la tarde, temprano. sí, Brasil, ajá. verano, fue un golpe durísimo para la selección, Sí, pero sí aparte los después, holandeses tenían otro ritmo, claro que mucho sí, más sí, por atlético. el tema físico, mucho se habla de que nada, de que, por ejemplo, ahorita con Noruega, que me vi unas imágenes de Haaland y la selección de Noruega, eh, muy, estaban fundidos en los entrenamientos con el clima, la altura, El con todo calor, el calor aquí sí, del país azteca, pero dices, a ver, ok, va en cuanto a la climatología, adaptación, todo eso es otro ámbito, ajá, pero me parece también que el físico influye mucho y en cuanto a ver un noruego, un danés, ujú, un alemán, yo qué sé, un francés, así más altos, ajá, imponentes, pues tienen sí, más la de ganar que a lo mejor un latino, ¿no? Más chaparrito, habilidoso, más discreto, ¿no? Más modesto en ajá. ese sentido. Ahora que te platicaba de 2014, no sé si te acuerdas del 98 cuando México se enfrentó a Alemania en octavos, que México también empezó ganando con gol del Matador, Sí, atacaron y en el segundo tiempo el Matador falló una clarísima que pudo ser el 2-0 que finiquitaba el partido. Y sucedió lo que estamos platicando. México se desgastó, los alemanes siempre han tenido muy buena condición física, son atléticos, altos, rápidos, y Alemania empató y luego Raúl Rodrigo Lara cometió un terrible error que aprovechó Alemania para remontar y mandarnos a casa también en octavos de final. Y también, no sé si lo recuerdas, en 2006 contra Argentina. claro, sí. La historia siempre se repite. Siempre se repite. Claro, hay casos donde ya desde el inicio te dominan, como en el 2010 Argentina, un 4-1 rotundo y contundente, pero sí, justo ahorita que mencionabas de históricamente cuando México guarda los resultados no se le da, como bien dijimos, contra Argentina que empezó dominando en Qatar 2022, contra Brasil en 2014, contra Brasil, contra Holanda en el Mundial de Brasil del 2014, ganando. Y también te digo, ahora que dices en Alemania, con gol del Matador, después el que perdonó pierde, y bueno, con el empate se vinieron abajo y después la remontada. Y en 2006, bien dices, con el golazo de Maxi, de Sí, un golazo, que Osvaldo no pudo hacer nada. un trayazo, simplemente. Sí. Hablando de la selección mexicana, Micheco, ¿cómo ves a México para esta Copa del Mundo? Lo veo más que en cuanto a calidad, lo veo más como que como una obligación que sea un mundial en el que trascienda. Porque muchos, le platicaba otros unos amigos, ¿qué pasaría si México no le gana a Sudáfrica, a Corea o a República Checa? Me dicen, papi, es que tiene que ganarle, no hay otro. Y dices,
lo que se nos vendría si en caso de que México no avance de grupo. El acabose Imagínate. total. Porque sí, al menos a mí, no sé si no he investigado más al caso, no me he puesto más al tanto. Se me hace una selección, esta generación, una selección muy... Puede que sea dinámica porque hay mucha juventud, ¿sí? Que Gilberto Morita, que la Hormiga González, que el tal en la portería, yo qué sé. Pero, por ejemplo, al menos no sé tú qué opines, no te genera lo mismo que lo que te generaba hablar de la selección, como te digo, del Brasil 2014 que con Gio, Marco Fabián que en su momento hacía unos golazos, después se fue a Europa y Ajá, la rompió, sí. Ochoa siendo factor, Ujú. Chicharito una en el Manchester United, Raúl Jiménez que del América en ese verano se fue al Atlético de Madrid, entonces Sí, sí, al menos a mí me genera, pues bueno, todo está a ver en qué pasa, pero al menos a mí esta selección se me hace muy fuera de lo normal. En lo personal no me genera tanta expectativa ujú. porque siento que ya entran más allá de lo deportivo los directivos. Si te pones a pensar, ya casi no hay jugadores en Europa, carnal. Ya de que los que destacan, que el Tala, Acevedo, son jugadores de México, que no hay que menospreciar, que no caigan en el malinchismo. Pero si dices, una selección trasciende, por ejemplo, las grandes potencias Argentina porque exportan mucho. Por ejemplo, ahorita estaba viendo que el chino Huerta, que tiene mucho talento, está en Europa, en el Ujú. Anderlecht, en Bélgica, ahorita ya tiene un Lo van a contrato repatriar. con Toluca, o sea, dices, Ajá, y eso ya es más, siento que ya más por el tema de negocio y, y de temas así, ¿no? De administrativos, yo qué sé, ¿no? Más sí, internos. es negocio. Sí, entonces siento que por eso no se deslumbra tanto, por ejemplo, porque pues se quedan aquí de que no sé, de que prefiero jugar en un equipo aquí en México como Tigres, Toluca, América, Cruz Azul, Chivas, que me pague bien, a irme a tratar de ganarme un lugar ahí en un equipo como en Rusia, en el Anderlecht, allá en Bélgica, en Holanda, no sé, y pues de ahí con mi rendimiento que sea bueno o malo, no sé, pues a ver Ajá, qué me alcanza, ¿no? Capaz que sí, después de ahí me voltean a ver en una potencia mundial, como a lo mejor la liga italiana, la liga española, la liga inglesa, alemana, yo qué sé, pero así siento que es. es o el hambre del mexicano, del jugador, de Ujú. irse a romper, porque aquí hay mucho talento en México. Ah, Somos claro. futboleros, claro, nos gusta. Sí, lo llevamos en el ADN. Claro, pero siento que es más el hambre del futbolista de querer trascender y buscarle más, ¿no? De, Ajá, ahora sí como si se chingarle más allá en el sí. extranjero, que pues ahora aquí de que nada, prefiero un buen salario, una buena estabilidad que en Rayados del Monterrey, en Tigres, yo qué sé. Ujú. Y te digo, también influyen mucho los temas de los agentes del negocio, de quién maneja la grandiosa liga, ¿no? Y todo esto. Ajá. Sí, ya sabemos quién es el que maneja la liga y lo ha hecho por los últimos 60 años, pero esta selección mexicana, fíjate que es, yo la llamo un reflejo de la generación de cristal que conocemos hoy en día. Jugadores sin disciplina, quejosos, que no tienen hambre de salir a triunfar al viejo continente, porque tienes razón. En 2014 teníamos a Javier, al Chicharito, triunfando en el Manchester United, siendo campeón. Luego se habrá ido de préstamo al Real Madrid, pero Florentino Pérez lo observó no tanto por su talento, sino por su competitividad Sí, y sí, sí. deseos de triunfar. Y luego hoy, pues, ¿a quién tenemos triunfando en Europa, carnal? Raúl Jiménez en el Fulham ya terminó su etapa, fue buena, Y pero ahora los Wolves, pudo llegar mucho más lejos. segunda división que no deja de ser competitiva. Ajá, Pero pues sí, ya su etapa en la Premier League ya terminó y se fue ahorita a los Wolves, ya hay un contrato y uh-huh. todo. Sí, luego Santi Jiménez ya se va a ir del Milan. Es una lástima porque es el primer mexicano que llegó con los Rosaneri. Ya se fue por la lesión y también porque no supo adaptarse al estilo de la Serie A, porque el fútbol italiano es defensivo, requiere de mucha destreza, disciplina, y aunque Santi está muy enfocado y es un buen goleador, pues le cuesta mucho manejar ese ritmo. Y luego Ochoa, aunque está en la Liga de Chipre, sabemos que su carrera ya está por terminar y el Tala tendría que ser titular en este mundial. Yo coincido con que el Tala sea titular, pero Yo a veces también. tampoco me gusta mucho el hate que le llega a Ochoa. A mí en lo personal, ya a nivel de clubes, bueno, es otra cosa, pero en selección Ochoa siempre Ajá. aparece y lo ha demostrado cuando atajó el penal a Lewandowski en Qatar 2022 y pues ni se diga, uno de niño ahí así con las ansias de todo lo que da cuando le Ajá. atajó mucho a Neymar, a Brasil del 2014. Ochoa al menos en lo personal siento que está muy infravalorado en la selección, como que sí le llega mucho hate de su parte. Ujú.
Mira, yo coincido que sí, Ochoa es uno de los porteros más trascendentales en la selección mexicana. Como bien dices, en Brasil 2014, gracias a él, México no perdió contra Brasil. En Rusia tuvo sus atajadas. Luego en Qatar le atajó un penal a Lewandowski, que era el mejor delantero del mundo. Pero yo coincido en que la carrera de Ochoa, si hablamos de clubes, fue muy mediocre. En América fue canterano. Leo Ben Hacker le echó el ojo, que fue campeón con Real Madrid, aquel gran técnico del América del 94-95, y luego fue campeón con Mario Carrillo, empezó a foguearse, a ser un jugador revelación. No sé si te acuerdas que es el primer y único portero mexicano que fue nominado al Balón de Oro. Sí, por ahí del 2014, de En esos 2007. 2007. Ajá. También en 2014 recuerdo como que estuvo ahí en pláticas pues por el Gran Mundial, que hasta los mismos entrenadores, este Escolar y el que era de Brasil lo felicitó y era la Ajá. revelación. Pero sí, sí, a lo mejor lo que pasa es que caemos mucho en de que, y no que caigamos. Yo también ahorita puedo decir, Ochoa, para lo que te hacía en selección, lo Ujú. conocido que era, sí, sí coincido en que siento que estuvo en clubes muy mediocres y a lo mejor pues no le acompañó la suerte a nivel de clubes porque Ujú. sí me parece que pudo haber estado a lo mejor en un mejor equipo, con una mejor posición y pues siempre lo conocimos por goleadas, por humillaciones con el Málaga, que en el estándar del Lieja, que en Portugal cuando estuvo jugando ahí y ahora en la Liga de Chipre, entonces yo creo que eso ha sido mucho lo que ha predominado la carrera de Ochoa, ¿no? Y no sé si recuerdas que cuando salió del América, Memo se iba a ir al Paris Saint-Germain. Ya estaba todo amarrado, pero ocurrió lo del clenbuterol, que dio positivo y al final lo castigaron y se fue al Ajaccio, que era un equipo recién ascendido en Francia, y ahí, de ahí se fue al Granada, al Málaga, donde tiene el récord, el antirécord más bien, de ser el portero más goleado en la historia del fútbol español. Y ya después se fue a Bélgica, donde ganó una copa, se recuperó su segunda etapa con América, luego en Italia con la Salernitana, que no sé si recuerdas que Memo se fue casi como un ídolo en la Salernitana y ya ahora llega a Chipre prácticamente para decir adiós. Sí, no, ya Ochoa me parece que ya está en los últimos momentos de su carrera. Sí, y si bueno, no se sabe. En una de esas, en el Mundial, después del Mundial ya cuelga los botines, pero pues también depende mucho qué tantas ganas tenga él y de seguir jugando, ¿no? Pero sí me parece que Ochoa sí tuvo una carrera llena de muchos altibajos, pero también de grandes momentos, ¿no? Y en buenos momentos, como es el Mundial, que todo el mundo lo ve. Se habla de las cosas buenas, atajadas, en muchas cosas, pero sí, yo creo que sí fue muy injusto en cuanto a nivel de clubes, ¿no? Que se estuvo en clubes muy mediocres y que siempre pues se caracterizaron por pelear las partes bajas de la tabla o no aspirar a grandes cosas, ¿me entiendes? Sí, y ahora estoy recordando precisamente a los jugadores que tienen un gran potencial de la selección mexicana, que es importante que la gente siga de cerca, como Johan Vázquez, Johan, que aunque está en el lleno a un equipo peleando el descenso, es el no, te saca capitán. las papas del fuego y hasta le ha Sí, metido goles a equipos importantes allá en Italia y hasta no se decía que en su momento la Juventus, la Roma y equipos así lo sondearon para ir y es un jugador, se le ve, ¿no? Desde cómo se ujú, posiciona, que tiene hambre, que es un jugador seguro de haber, o sea, y Johan Vázquez me parece que tiene el potencial. Y ahorita que lo pienso, yo creo que ya debió de haber cumplido su etapa en Italia. Lleva como, ¿qué te gustan? 5 años allá en Italia. sí, Yo cinco o creo que seis años. ya es como para que hubiera dado el salto a una mejor, eh, Mejores clubes de mejores Italia clubes de u otras Italia o ligas. Ajá, de otras ligas, ¿no? ¿Me entiendes? Porque sí, yo creo que lo que estoy en día en selección en Europa es lo mejorcito, de lo que más se ha mantenido, ¿no? sí. Y hablando de jugadores que pueden salir, bueno, también está Israel Reyes, que ha hecho un trabajo tremendo y fundamental con el América tricampeón. Sí, no, Israel es un chavo centrado. eh, Me parece que Israel, bueno, mucho se conoce a los, ahorita que hablamos del América, de que nada, de que pues son muy buenos, sí, pero soberbios, ¿no? Por ejemplo, a mí Sendejas no me cae del todo bien, pero es muy Ujú. buen jugador, por ponerte el ejemplo, ¿no? Y Israel Reyes me parece que es un chavo centrado, desde cuando estaba en el Puebla nunca se apresuró, llegó a América, la rompió, fue tricampeón, y ahorita pues me parece que tiene que ser titular indiscutible, ¿no? En el Mundial sí me parece que Israel va a ser una pieza muy fundamental para el Vasco en el esquema defensivo. También es importante profundizar en México como anfitrión de la Copa del Mundo por tercera vez en la historia.
Primero 1970, después 1986 y ahora 2026. Pero fíjate que la situación política y económica de México refleja precisamente cómo hemos perdido el monopolio de todo el evento para que nos den unas cuantas rebanadas del pastel. Nada más te digo, en 1970 y 86 México logró las sedes gracias a Emilio Azcárraga Milmo, que fue el poderoso dueño de Televisa, Guillermo Cañedo, que fue presidente de la América, del Zacatepec, de la Femex Food y vicepresidente de FIFA. Prácticamente México tenía el poder económico y en la FIFA para poder convertirse en la sede principal. En el 70 se acordó antes, en el 86 pues no sé si recordarás que Colombia iba a ser el anfitrión, pero por falta de presupuesto e infraestructura tuvieron que renunciar. México y Estados Unidos pelearon la candidatura que al final nosotros conseguimos por la influencia tanto de Emilio Azcárraga Milmo como uno de los hombres más poderosos de Latinoamérica y Cañedo, que era la mano derecha del presidente João Havelange, que por cierto, eso del 86 se ve mucho en la película México 86, ahí para que la vean en Netflix con Diego Luna, Carla Souza, muy buena. Pero ahora en el 2026 tenemos prácticamente un 20% del mundial, güey. Estados Unidos ya es una potencia económica, digo, lo ha sido desde años atrás, varias décadas siendo una potencia mundial en economía e infraestructura, pero ahora ellos se apoderaron del deporte que nos pertenece a los mexicanos, porque Estados Unidos tiene una gran variedad, básquetbol, fútbol americano, béisbol, y el fútbol soccer no es tanto la prioridad para los gringos como lo es para nosotros los mexicanos. ¿Y qué opinas de que ahora México, por la crisis económica y otros factores, solo reciba pues, un pequeño porcentaje o migajas del mundial? Mira, no sé si esto que voy a decir sea un poco polémico, un poco objetivo, subjetivo, no lo sé, Es lo que quieras. pero al menos a mí se me hace una falta de respeto para el Estadio Azteca y la historia que la final no haya sido en el Estadio Azteca. Y simplemente por eso, de no nada más en México, digamos, en general ya la FIFA, las condiciones que ponen para que un mundial se lleve a cabo, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque si bien dices, a ver, en infraestructura no hay nada que decir, Canadá y Estados Unidos muy por encima de México, Otro nivel. pero pues ya en cuanto a lo que le transmite al cliente, lo que le transmite al espectador, que pues son los aficionados que van a ir a ver los partidos, incluso desde la casa, pues no se siente el color como de que vas a ver el estadio de los Dallas Cowboys en la televisión. Y sí, por la infraestructura y el presupuesto que le metieron, pues se va a adaptar a una cancha de fútbol soccer, ¿no? Como le dicen los estadounidenses, los gringos. Pero pues no me disgusta tanto. Es una innovación que se hizo, porque te digo, los mundiales que yo conozco, Sudáfrica, Sudáfrica nada más, Brasil, Brasil nada más, Rusia, Rusia nada más, eh, Qatar, Qatar nada más, ¿no? Y ahora pues están implementando como que un mundial conjugado, ¿no? En tres países. Pero sí me parece que en México a lo mejor se dejaron guiar mucho de que, no, pues es que junto a Estados Unidos no hay nada que competir, ¿no? Pero pues me parece que hay buenos estadios, que claro que se le tuvieron que haber pulido con anticipación si se hubiera hecho la sede como principal opción y en general en México, como el Estadio Cuauhtémoc, que el Nemesio 10, que incluso el mismo Corona de Torreón, yo creo que si le hubieran metido planeación, proyecto se hubiera podido renovar, porque ok, también una cosa es de que lo estético, ¿no? Estadios muy bonitos, el Nemesio, el de Cholos, el Corona, pero pues también implica mucho la capacidad, ¿no? Y yo creo que aquí en México hay infraestructura y hay con qué para, pues, que se hubiera ganado, ahora sí que pues la sede principal que sea nada más México, ¿no? Y no nada más en el término futbolístico, recordemos que un mundial es una fiesta, como te mencioné al inicio. No nada más es de que, quiero verlo por el fútbol, ¿no? Por ejemplo, ahora en la inauguración que va a estar Shakira, pues todo el mundo conoce a Shakira, o sea, es Sí, algo. todos querrán ver a Shakira. Entonces digo, o sea, más allá de un deporte es una fiesta y México pues no es la Sí, excepción, que el tequila, que la el gastronomía, el mariachi, la mariachi, peda. anda la peor que ya con los corridos tumbados, el regional, o sea, es algo Ujú, que se conjuga, ¿no? Entonces dices, para hacer una sede única nada más México, yo ujú. creo que en términos de varios rubros, Sí, sí se lo hubiera llevado. sí, tienes razón, pero ¿sabes también qué fue lo que contribuyó a que México perdiera poder? Que no tenemos ya directivos importantes en la FIFA, porque cuando se celebró el Mundial del 86,
México venía de una terrible crisis económica en el 82, que López Portillo dijo que defendería el peso como un perro y terminó siendo un perro sin su carnada. Y como Cañedo tenía un papel importante y Emilio Azcárraga era prácticamente el hombre más rico de Latinoamérica, Sí, los dos se pusieron de acuerdo, nos dieron la sede y le ganamos a Estados Unidos. Pero ahora no tenemos directivos importantes, nuestra crisis económica pues ha empeorado mucho, sobre todo desde la llegada de Morena, los polémicos sexenios de López Obrador, ahora con Claudia Sheinbaum. Pero es importante también lo que mencionaste, que México tiene una cultura no solo futbolera, sino una cultura artística y artesanal muy importante. La fiesta es el color de México, también la borrachera, que obviamente no queremos nada de violencia en los estadios, pero sí que la gente se relaje un poco, sonría, que disfrute el evento. Y bueno, también la gastronomía que suele encantarle a los turistas extranjeros. Qué mejor que un coreano comiéndose sus tacos al pastor en ay, el qué Estadio rico, sí, Azteca. ¿no? O también un sudafricano probando el tequila y danzando el waka waka. Claro, Y desde luego alguien de Chequia que pruebe una limonada y disfrute lo que es el color de México, que en sí México tiene una cultura más colorida y ambientada que Estados Unidos. Digo, Estados Unidos y Canadá, claro que tienen sus tradiciones, pero ellos tienen una ideología un poco más corporativa, el negocio por encima de las tradiciones. claro, sí. Em, y lo podemos ver últimamente ya con cosas polémicas que lo del ICE y así, ¿no? Pues es tradicional, bueno, ya metiéndonos en temas así, pues que a lo mejor el latino es el que es la mano de obra ya, pero pues con su democracia o el negocio o así, lo que quiere imponer Trump o así, pues ver los problemas que hay ahorita. Pero sí me parece que México en todo eso supera de calle, no hay que demeritar, claro, los gringos, los canadienses tienen Sus sus tradiciones, tradiciones ajá. muy diferentes a México, pero sí me parece que México tiene muchas cuestiones más allá de lo económico. La playa, incluso playas como Los Cabos, Cancún, que Cancún es, la Riviera Maya es una playa hacia nivel internacional por sus parques temáticos como Xcaret y Xel-Há, ponle, y también pues para la gastronomía, ¿no? Que los mariscos, que los tacos, que las enchiladas, que Tamales, tamales, todo eso, los chilaquiles, postres ajá. como las marquesitas, entre otras cosas. Ahora no sea alguien que vaya a ir allá a lo mejor a Monterrey, que un cabrito, una carne asada antes del estadio, Ujú. o allá al Estadio Azteca, de que, como dices, unos tacos de suadero, unos tacos al pastor antes de entrar a ver a la selección o algún partido mundialista en la sede de la capital, ¿no? O allá en Jalisco, en Guadalajara, pues cuando llegaran a ir al Estadio Akron, pues unos lonches del pesebre, ¿no? Así de tortas Ajá, ahogadas o birria, ¿no? O sea, sí. como que todo eso se envuelve más en que es una fiesta, ¿no? ¿Me entiendes? Y como bien dijiste, ¿no? Que la borrachera, que la fiesta, que el mariachi, los pueblos mágicos, por ejemplo, Ujú. la otra vez que fui al estadio de béisbol, vi ya hay unos agringados y también unos extranjeros, me dijeron. Yo que sé si realmente tenga que ver con lo que estamos platicando del Mundial, ¿no? Pero Oh, incluso claro que puedes sí. ver, capaz que aquí están tomando Ujú. hospedaje en Durango para posteriormente agarrar un transporte, no sé, y de aquí ir a alguna de las sedes, ¿no? Y vieron como buena opción aquí hospedarse en la ciudad. Entonces dices, ya se sienten las vibras estadounidenses, canadienses, mexicanas en cuanto a lo que viene siendo ya la Copa del Mundo e incluso ya la gente extranjera, ¿no? Como te digo que ya nos encontramos, un amigo y yo, los otros, unos alemanes. También ahí dices, quién sabe si sea porque vengan sea algo normal o sea realmente Ujú. porque vienen a ver algo del Mundial y aquí en Durango es una buena sede para hospedarse y posteriormente ir a las sedes, ¿no? Mundialistas. Sí, tienes razón. El objetivo no es solo que los turistas extranjeros conozcan los estadios de fútbol y vivan el evento deportivo, sino que también conozcan la arquitectura y las zonas arqueológicas o reservas naturales más importantes de nuestro país. Qué mejor Claro, que ir un rato a San Luis Potosí, a conocer la Huasteca Potosina, claro. visitar el Cañón del Sumidero allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Popocatépetl allá en Puebla, y se me pueden ocurrir muchos otros lugares, el pueblo mágico de Tequila, Jalisco. Sí, Pero sí, México quiere mostrarle al mundo lo que es parte de su cultura, Chichen Itza, allá cerca de Mérida, sí, Teotihuacán. maravilla del mundo, no es poca Exacto. cosa. Micheco, pues ya nos estamos acercando al final de este gran episodio, que desde luego tendremos muchos más para darle seguimiento al Mundial. Pero antes de irnos, güey,
quiero conocer tus pronósticos. Primero te diré cuáles son los míos sobre la selección mexicana. Yo pienso que México en la inauguración le gana a Sudáfrica. Claro que el resultado exacto puede variar. Yo podría decirte un 3-0, ¿por qué no? México viene jugando muy bien de amistosos, puede lograrlo. Pero contra Corea del Sur y República Checa veo doble empate. Los coreanos son rápidos, muy dinámicos, los checos tienen muy buena condición física y eso puede influir. Y también quiero conocer tu opinión. ¿Tú cómo ves a México? Yo contra Sudáfrica sí siento que sí va a ser un marcador contundente, un 2-0, un 3-0 si gana Sudáfrica. Contra Corea del Sur siento que sería un empate. Y yo veo a México ganándole a República Checa. Siento que el más complicado del grupo es Corea, como dices, son Claro, dinámicos, rápidos, centrados. A lo mejor sí República Checa es más físico, pero yo sí veo a México con ese dinamismo que tenemos en la delantera, más que nada con la Hormiga, Santi. eh, yo que sé, incluso aunque no nos guste, ¿no? La polémica contratación del Memote, que la contratación convocatoria al Mundial, pero en un ámbito donde ya estés empatado o ocupes empatar o meter un gol, pues con un centro y el que es alto, pues te puede resolver los partidos, bueno. Pero sí, yo sí veo a México ganándole a Sudáfrica contundentemente, empatando con Corea, tirándole si acaso un poco más a ganarle, pero sí lo veo ajá, empatando sí. y ganándole contundente a lo mejor por la mínima a República Checa. Sí, son buenos pronósticos. Y si yo tuviera que definir como a la figura de cada partido, podría decirte que contra Sudáfrica puede ser la noche, bueno, más bien la tarde de Raúl. Contra Corea es un partido rápido, yo puedo apostar por extremos, puede ser la gran hazaña de Julián Quiñones o Alexis Vega. Y contra Checa pienso que pueda aparecer Memote o también Santi si le dan minutos. ¿Tú a quién ves figurando en cada uno de los partidos? Mira, así por ahora sí que alucinación o perspectiva. Ja, ja, Yo sí veo en ajá, la selección, en el primer partido figurando los delanteros. Ya veo ahí por ahí de que gol de México, gol de Raúl y después gol de la Hormiga. Contra Corea del Sur veo como que figurando, si bien dices, a un extremo. Julián, que me parece un jugadorazo. Incluso también al mismo Fidalgo ahí en la media cancha, puede ser también. repartiéndose, dando pases. Ujú. Igual también puede a los delanteros. Y yo no sé por qué algo siento que contra República Checa se gana por la mínica y va a ser la figura un gol de un defensa. Algo me da esa Sí, espinita. puede ser un Johan Vázquez. Un Johan Vázquez, un Israel Reyes así, el centro, un tiro de esquina y Ajá. el cabezazo, O ¿no? no dudes un cabezazo de César Montes, el César cachorro. Montes también. El güey mide 1,90 y será de gran ayuda. Claro, o sea, sí tengo esa perspectiva que en el tercer partido Ujú. un defensa nos va a dar la alegría de ese día, ¿no? Así es. Pues ya estaremos pendientes de cómo será la participación de México en esta Copa del Mundo. El panorama, pues es, yo diría, el mismo de cada mundial. México lo veo clasificando a 16avos, pero no sé tú, para mí México se quedan 16avos. Y es que fíjate que más allá de eso, está la ilusión del quinto partido. Va, pero es que ahora ya le Ajá. aumentaron otro partido, ¿no? ¿No Ah, sientes sí. que pese a que digamos, lleguemos al quinto partido, la sensación sería la misma de que pues nos seguimos quedando en 16avos, octavos? Ajá. Porque cuartos ya se me hace ya una buena etapa, Sí. pero ahora ya le agregaron un partido, es 16avos, octavos, cuartos, semifinal y final, Sí, entonces técnicamente los octavos ya son el quinto partido, pero para mí no tendría el mismo sabor que lo que pasó en el 86. No sé tú cómo lo veas. no, en el 86 fue otro rollo, fue con otra ambición de los mismos jugadores. Ahorita te digo, a lo mejor por esa espinita de que ya le agregaron otro partido, de que eres anfitrión, entre otras cosas, pues también se pueden hacer cosas importantes. En una de esas te toca Inglaterra, un rival muy pesado, o otro rival a modo que dé la sorpresa y pues nunca se sabe. Es que es lo bonito, hermoso del fútbol, que puedes predecir algo, pero siempre te termina dando muchas sorpresas, ¿no? Siento Así que también es. puede ser el mundial de algo también me dice que Estados Unidos no va a decepcionar, no digo que sea así wow, pero siento que sí se van a poner, ahora sí como se dice, la del Puebla para tratar de dar un buen mundial. Y yo veo como selección caballo negra, tengo dos. A Marruecos, por lo que hizo el mundial pasado, tiene buena selección, buena base, buena generación y buen proyecto. Y Japón, poco se habla de que en partidos amistosos, partidos pasados así, le hizo partidazos, incluso humilló selecciones como Alemania, como Brasil, y Ujú. no se dice mucho de eso, ¿no? Entonces Japón puede ser un gran prospecto a la cenicienta del mundial, ¿no? Una buena Sí. generación.
Fíjate que mi caballo negro, yo sé que la gente puede confundirse porque este equipo históricamente es fuerte, pero mi caballo negro sería Inglaterra, porque Inglaterra. no han sido, solo ganaron un mundial que fue en el 66 cuando fueron anfitriones y han tenido altibajos, buenos mundiales, malos, pero yo ahora veo a Harry Kane y compañía por, para asegurar el tercer lugar. Y ya para finalmente despedirnos, ¿a quién ves como campeón del mundo? De una vez te lo adelanto, mi caballo es España, un equipo muy joven, rápido, dinámico, versátil, y Lamine Yamal puede convertirse en la gran sorpresa de esta Copa del Mundo. ¿Tú qué dices, mi Checo? Fíjate que aquí sí te puedo, sí es una decisión canija porque está Muy también compleja. Ajá. Francia con Mbappé, que pese a las burlas, ¿no? De que le hacen de que no ganas la Champions, es Mbappé, ¿no? Sí, Y también claro. está Dembélé, y puede ser que no se hable mucho de Francia. Los que somos objetivos decimos, es que Francia tiene a estos, pero muchos ojos están puestos en España. Y así como España es la gran candidata, también puede estar Portugal, ¿no? A lo mejor por el morbo de que Cristiano su último mundial, queremos que lo gane y Ujú. que Messi y Cristiano se den la mano de que ambos ganaron el mundial, ¿no? Pero para mí yo creo que mi camarada de este mundial, el que va a ser campeón, ahora sí, como se dice, para mí es España, pero así como veo favorito a España, si no lo ganan, Ujú. la que se les va a venir, y más a Lamine Yamal las Sí. críticas, porque Ujú. recordemos que es el primer mundial de muchos, es un mundial muy emotivo porque pues se van leyendas para nosotros que éramos niños, se nos hicieron ídolos como James, Cristiano, Cristiano, Messi. Messi, incluso Modric, ¿no? Ujú. Neymar, y pues ahora las nuevas generaciones, ¿no? Con Lamine Yamal, y así, ¿no? Así nos podemos ir con jugadores que ahora van a hacer su historia. Así es, tenemos muy buenos candidatos y ya haremos la quiniela ahí Sí, para una ver buena quién se quiniela, queda con una buena lana e invita a una carne asada. una carne asada así de... Ah, pues te dije que ganaba España, que ganaba Francia y así, ¿no? Pues Sí, bueno, lo importante es que será una final muy interesante. Yo creo que será una de las más grandes que hemos visto en la historia. Pero bueno, mi Checo, muchas gracias por tu gracias a tiempo. ti, mi Fercho, y estamos al pendiente y nada, una buena plática y unos buenos puntos de vista acerca de lo que es esto que tanto nos gusta, ¿no? Que es el deporte y en este caso de temas mundialistas, ¿no? Que nos toca ser anfitriones a nuestro Ajá, hermoso país. sí, exactamente. Y también gracias a ustedes por seguirnos hasta aquí. Recuerden que estaremos en YouTube, Spotify, TikTok e Instagram como Gladiador Sports. Y este proyecto apenas está empezando para que sigan siguiéndolo de cerca. Muchas gracias y nos vemos.